hace referencia a lo que es el análisis, ¿no es cierto?, los primeros esquemas de direccionamiento de redes privadas. Bien. En general, ¿no es cierto?, las direcciones IP se componen de dos elementos. Bien. Una porción de red y una porción de host. Bien. La porción de red identifica ya el ambiente lógico en el cual todos los equipos coexisten. ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, tengo, necesito ya implementar una red que venía antes, ¿sí? Yo necesito implementar una red acá. Esta red ya debe contar con una porción de red. ¿Sí? Esta porción de red, ¿no es cierto?, es un identificador lógico que define ya un área lógica, ¿no es cierto?, donde define una área lógica en la cual todos los equipos coexisten. Bien. La porción de red. Y la porción de host identifica ya y diferencia o individualiza a cada uno de los equipos dentro de la misma red. Los equipos, ¿no es cierto?, a la hora de configurar sus direcciones IP deben llevar la misma porción de red, pero la porción de host debe ser diferente en cada uno de ellos. ¿Bien? O sea, si yo, por ejemplo, tengo este conjunto de equipos, ¿no es cierto?, este conjunto de computadores en una misma red, ¿sí?, todos los equipos tienen que tener exactamente la misma porción de red. Bien, pero la porción de host tiene que ser diferente en cada uno de ellos, ¿no es cierto?, para poder identificarlos y diferenciarlos unos con respecto a otros. Bien. Dicho esto, entonces, ¿no es cierto?, nos vamos con esta primera definición de los esquemas de direccionamiento en IP. Adelante. Este material después se lo voy a entregar una vez llegado a la casa. Como no hay internet acá, lamentablemente no puedo subir el material ya, ¿cómo se llama?, a la red. Entonces, llegando a la casa, le entrego todo el material que vimos el día de hoy. Entonces, el capítulo de hoy día tiene que ver con los esquemas de direccionamiento IP, específicamente lo que son los manejos de direcciones privadas. Las direcciones privadas, ¿no es cierto?, son propias de las LAN. ¿Sí? O sea, esta es una LAN, por ejemplo, y opera directamente con direcciones privadas. ¿Bien? Las direcciones privadas no son direccionables en Internet y recurren entonces a diferentes estrategias o diferentes tecnologías alternas, por ejemplo, NAT, para poder entonces transformar, ¿no es cierto?, estas direcciones privadas en direcciones públicas que son direccionables en Internet. Bien. Ahora, el esquema de direcciones en Internet las podemos dividir en 5 clases diferentes, siendo, ¿no es cierto?, las 3 primeras, redes de clase A, B y C, las comercialmente utilizables, vale decir que son, ¿no es cierto?, utilizables, que se pueden utilizar ya para, en términos de ofrecer conectividad a cada uno de los clientes. Bien. Las redes de clase D se utilizan para mensajes tipo multicast, bien, que son comunicaciones internas entre cada uno de los partícipes de la red. Y las redes de clase E se utilizan única y exclusivamente para fines de investigación. Como les decía, entonces, las 3 primeras clases de redes, A, B y C, ¿no es cierto?, son las que normalmente se utilizan para, utilizarlas a nivel de LAN. Ahora, ¿de qué depende, ¿no es cierto?, la elección de una red o de otra clase de red? ¿Sí? Depende de la cantidad de hosts que se proyecte, ¿no es cierto?, para la red. ¿Sí? Si necesito, por ejemplo, una red, si quiero montar una red donde yo tengo una proyección de millones de equipos, una red de clase A, entonces, es lo más adecuado. Si deseo proyectar, ¿no es cierto?, una red que
pueda contener, ¿no es cierto?, miles de equipos, ¿ya? Una red de clase B también es una muy buena alternativa, ¿sí? Ahora, si solamente necesito una red de carácter local, ¿no es cierto?, para unos pocos equipos, o con un máximo de hasta 250 equipos, una red de clase C es lo más habitual entonces para este proceso. Estas clases de red no van a hacer que las redes sean más rápidas, eficientes, seguras, no, ¿sí? Es únicamente define una cantidad de hosts, ¿ya?, soportados para cada una de estas redes. Entonces, las redes de clase A, ¿sí? Las redes de clase A, entonces, el primer octeto, ¿bien?, de su dirección IP, el primer octeto entonces está en un rango que va entre el 1, ¿no es cierto?, entre el valor 1 y el 126. ¿Bien? O sea, si el primer valor, ¿no es cierto?, o el primer octeto está dentro de ese rango, 1 y 126, el computador o el sistema automáticamente lo va a identificar como una red de clase A. ¿Bien? Ahora, habiendo tantos valores, por convención se define una IP por defecto, que en este caso es la 10.000. Eso no quita entonces el hecho que el administrador, si el día de mañana desea implementar una red con otro valor, perfectamente lo puede hacer. Por ejemplo, una 15, ¿no es cierto?, .000, no va a tener problema. ¿Bien? O una 20.000 tampoco va a tener ningún problema. Pero por convención, ¿no es cierto?, la 10.000 fue adoptada como una red ya por defecto o predeterminada como para identificar este tipo de clases de red. Una red de clase A se caracteriza, ¿ya?, porque posee, ¿bien?, todas las redes o todas las direcciones IP de versión 4 tienen una extensión de 32 bits, ¿bien?, separados, ¿no es cierto?, en 4 porciones de 8 bits cada una. Cada una de estas porciones de 8 bits recibe el nombre de octeto. Las redes de clase A se caracterizan porque el primer octeto identifica la red, ¿bien?, mientras que los 24 bits restantes o los últimos 3 octetos identifican la porción de host. Quiere decir, si yo por ejemplo tengo una red de clase A, bien, esta, ¿no es cierto?, una red de clase A, bien, el primer octeto, ¿sí?, o el primer número tiene que ser común para cada uno de los equipos, bien, pero, ya, los 3 últimos valores, bien, o los valores siguientes pueden ser diferentes en cada uno de ellos. Bien, pero, ¿no es cierto?, para que todos los equipos formen parte de la misma red, en una red privada de estas características, el primer objeto tiene que ser común, tiene que ser igual. ¿Sí? Y no solamente el valor, ¿no es cierto?, de la red, sino que también el valor de su máscara de su red. ¿Sí? O sea, todos los equipos entonces tienen que tener la misma dirección de red y la misma máscara de su red para garantizar conexión entre cada uno de los equipos que forman parte de la misma red lógica. ¿Bien? La máscara compacta es 8. Ese 8, ¿no es cierto?, significa que estoy ocupando, o que en este caso, ¿no es cierto?, estoy ocupando los primeros 24 bits, o sea, los primeros 8 bits, ¿bien?, para identificar la red. ¿Bien? Los primeros 8 bits son utilizados para identificar mi porción de red. Todo lo demás entonces es porción de host. ¿Bien? Máscara 8. Cantidad de redes. 126 redes se pueden obtener, ¿no es cierto?, o diferentes redes, ¿no es cierto?, de esta clase se pueden obtener. Y cada una de estas redes es capaz de direccionar hasta un total de 16.777.214 hosts distintos. Calita. ¿Bien? Entonces, ¿no es cierto?, para una red privada ya de millones de equipos, ¿bien?, una red de clase A es lo más adecuado. ¿Bien? La red de clase B, su primer octeto comienza en un rango entre las 128 y las 191. Pero por convención, ¿ya?, la dirección
sugerida es la 132.16.00. La máscara, ¿no es cierto? La máscara de su red, en este caso, es una máscara compacta 16, que traduciéndolo, ¿no es cierto?, a una máscara completa, es el equivalente a decir 255.0.0. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que los primeros 16 bits, ¿no es cierto?, los primeros 8 bits y los siguientes 8 bits, ¿no es cierto?, los 16 primeros bits identifican red, mientras que los 16 bits restantes se utilizan para host. Vale decir, ¿no es cierto?, para que todos los equipos formen parte de una red privada de clase D, los dos primeros octetos deben ser comunes para cada uno de los equipos, mientras que los últimos dos octetos pueden ser diferentes para cada uno de los equipos. ¿Bien? Por lo tanto, se van a identificar, ¿no es cierto?, e individualizar cada uno de ellos. La cantidad de redes que se pueden obtener con estas clases de redes, 16.382 redes distintas, y cada una de estas redes permite direccionar hasta un máximo de 65.534 hosts distintos. Bien. Por lo tanto, estas son redes para miles de equipos. Ahora, las redes de clase C son las más comúnmente utilizadas en todo orden. ¿Sí? Organizaciones pequeñas, ¿no es cierto?, normalmente trabajan con redes de clase C. Los routers inalámbricos que uno normalmente adquiere en el mercado promedio, ya todas vienen, ¿no es cierto?, con este formato de una red privada de clase C. ¿Bien? La red de clase C, ¿no es cierto?, establece que su rango está entre el 192 y la 223. ¿Bien? Y por convención se ha adoptado la dirección 192.168.0.0 como su dirección propuesta o su dirección por defecto para todas las máquinas que trabajan a nivel de redes con estas características. Entonces, si usted, por ejemplo, se compra un router, cualquiera, ¿sí?, puede ser un Cisco, puede ser un Linksys, puede ser, ¿cómo se llama?, un Telelink, ¿no es cierto?, puede ser un D-Link, puede ser cualquier página, ¿bien? De estos inalámbricos que venden, ¿no es cierto?, en el supermercado o en Casa Royal, todas estas cuestiones. Si usted se compra ese router y lo conecta inmediatamente al computador y renegocia la dirección IP, téngalo por seguro que va a ser una 192.168.0.100. Téngalo por seguro, se lo doy firmado. ¿Sí? Su dirección IP, para ese equipo, será la 192.168.0.100. Porque normalmente estos ya vienen preconfigurados con un servidor de HCP, ¿no es cierto?, donde establece que la dirección inicial es la IP 100 de una red privada de clase B, evidentemente, ¿no es cierto? Estas clases de redes, ¿no es cierto?, establecen que los 3 primeros octetos identifican la red, ¿bien?, mientras que únicamente el último octeto permite diferenciar e identificar a cada uno de los hosts dentro de la red. Bien. Una máscara 24, entonces, ya es la que normalmente se expresa en máscara compacta. Bien. Y una máscara 24 es lo mismo que decir 255, 255 o 55.0. A nivel de redes, con una máscara de estas características, se logra ya obtener un total de 2.097.150 redes distintas, y cada una de estas redes es capaz de direccionar hasta un máximo de 254 hosts. ¿Bien? Y cuando me refiero a los hosts, me refiero a computadores, impresoras en red, ¿cómo se llama? Las webcams que normalmente pueden estar conectadas también en red, ¿sí? Smartphone, tablet, notebook, consolas de videojuegos, televisores, refrigeradores, ¿cierto?, Internet de las cosas, todo. ¿Bien? O sea, todo lo que se le pueda configurar una pila TCP/IP están incorporados dentro de la cantidad de hosts disponibles para una red. ¿Bien? Eso, ¿no es cierto?, con respecto a la definición global de cada una de estas redes de clase. ¿Bien? Profe, Cuénteme. ¿por qué del 126 se pasa al 128? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Esperaba
que alguien lo dijera. Esperaba entonces, ¿no es cierto?, que alguien preguntase, ¿no es cierto?, este interrogante. Hay una entidad, ¿no es cierto? Hay una entidad, hay una organización gubernamental, no gubernamental, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, estadounidense, la YANA. YANA, ¿sí? Esta organización se encarga de la asignación de direcciones IP para la Internet. Bien. Esta organización definió una serie de direcciones IP que están reservadas, que no se utilizan en absoluto. Bien. Entre las direcciones IP que existen, ¿no es cierto?, que son montones, bien, entre las direcciones IP que están reservadas está la 127.0.0.2. Esa dirección IP, ¿no es cierto?, tiene un nombre en particular. ¿Loopback? Exactamente. La dirección de loopback, ¿no es cierto?, que es el equivalente a decir la 127.0.0.1, es una dirección IP que se utiliza única y exclusivamente para hacer autopruebas de integridad de la tarjeta de red. Bien, o sea, si yo por ejemplo tengo dudas que mi tarjeta de red está funcional, puedo hacer utilización, o puedo, ¿no es cierto?, recurrir a la dirección de loopback para que el computador automáticamente se envíe, ¿no es cierto?, paquetes y se recepcione paquetes. Bien, o sea, se verifica la integridad de la misma tarjeta de red, al mismo tiempo que envío, al mismo tiempo que recibo. Bien, entonces, la dirección de loopback siempre va a tener esta dirección y tiene por nombre, ¿no es cierto?, la loopback. ¿Ya? De hecho, ¿sí?, si nos vamos, ¿no es cierto?, al mismo computador, vamos entonces a hacer un pececito, ¿ya? Vamos a hacer un CMS. Ahí. Mucha luz, como que todo. Se ve bombero, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver si. Dirección IPv4. Bien. Entonces, si yo por ejemplo me mando un link, ¿sí?, y hago referencia a la 127.0.0.1, esa dirección, ¿no es cierto?, es una dirección universal. O sea, todos los computadores saben de la existencia de esta dirección IP, que es la dirección de loopback. Incluso, ¿no es cierto?, es más, en lugar de hacer referencia a su dirección IP, puedo hacer referencia al nombre, ¿sí?, IP o PIN, ¿no es cierto?, loopback. Bien. E inmediatamente hace referencia a la 127.0.0.1. Es un número universal. Y es un número único, ¿ya?, que, como les decía anteriormente, ¿no es cierto?, sirve para verificar la integridad, ¿no es cierto?, que mi tarjeta de red esté funcionando de manera adecuada, que envíe paquetes y sea capaz de recibir. Eso, ¿no es cierto?, es la dirección 127 que usted estaba buscando, ¿no es cierto?, por ahí. Bien. Ahora, ¿sí?, gran importancia tiene la máscara de su red. Bien. Porque la función de la máscara de su red es precisamente hacer la diferencia, ¿no es cierto?, o marcar el límite entre la porción de red y la porción de host. Bien. Esa es la única función que tiene la máscara de su red, ¿no es cierto?, identificar de la dirección, ¿no es cierto?, de la dirección IP, ¿no es cierto? La máscara de su red se encarga de identificar
la porción de red versus la porción de host. Entonces, tenemos las diferentes clases de redes y tenemos entonces que una red de clase A, bien, su máscara por defecto es 255.000. Significa, ¿ya?, de que el primer octeto es una sucesión de valores binarios 1, vale decir, el octeto que habíamos visto la semana pasada, bien, son todos los valores en 1, bien, mientras que el resto de los octetos, al ser 0, significa entonces que cada uno de estos valores es 0, bien. Si digo 255 o 255.0.0, significa entonces que a nivel binario tengo entonces, ¿no es cierto?, una consecución de valores 1 que ocupan los dos primeros octetos. El primer octeto, segundo octeto, todo en 1, ¿bien? Y los últimos 16 bits, o el tercero, el cuarto octeto, ¿ya?, son todos valores 0, ¿bien? Y una máscara de estas características que identifican siempre una clase C, significa entonces que tengo una sucesión de valores 1, ¿por cuánto? 24 bits, ¿sí? 24 bits entonces, ¿no es cierto?, están marcados en 1, mientras que el último bit, o el último octeto, que está marcado en 0, significa entonces que, ya, dicho octeto, todos sus valores son en 0, ¿bien? 8, 16, 24, ¿bien? Esas son las máscaras por defecto a nivel de clase de redes comerciales, ¿sí? Red de clase A, máscara 8, red de clase B, ¿no es cierto?, máscara 16, red de clase C, máscara 24, ¿bien? Perfecto. Ahora, estas son las máscaras por defecto, ¿sí? Y cada una de estas máscaras por defecto permiten direccionar 16.065.000, ¿no es cierto?, o 254 equipos. Bien. Pero no siempre se trabaja con máscaras por defecto. Cuando empecemos a trabajar con subredes, nos vamos a dar cuenta entonces que estas máscaras van a variar en función de la cantidad de hosts que requiera cada red, o en función de la cantidad de redes o subredes que necesite direccionar. Entonces, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que estas subredes, entonces, nos vamos a dar cuenta que la máscara no siempre va a ser 8, 16 o 24. Y esta, ¿ya?, puede variar en función de la cantidad de subredes que requiere. Una red de clase A, ¿no es cierto?, se expresa, o su máscara, ¿ya?, se expresa como 255.000, y que en el fondo significa, ¿ya?, que los primeros 8 bits son en 1 y estas que restan son 0. La máscara compacta 8 y la cantidad de hosts 16 millones y fracción. Pero la máscara puede ir en constante evolución, ¿sí? Bien. Y siempre va progresivamente avanzando de izquierda a derecha, ¿bien? Una máscara de subred, ¿no es cierto?, ya normalmente va en una sucesión de ceros que van de izquierda a derecha de manera progresiva. Nunca, ¿no es cierto?, una máscara de subred se va a presentar con valores 1, ¿ya?, o una intercalación entre ceros y 1, ¿bien? Siempre la máscara de subred va a ir en constante evolución de izquierda a derecha, ¿bien? Una máscara 9, por ejemplo, en este caso me dice que estoy ocupando la totalidad del primer octeto y el primer bit, ¿no es cierto?, del segundo. Bien, por lo tanto, una máscara 9 dice entonces que estoy ocupando esta cantidad de bits. Y esto finalmente se traduce decimalmente hablando en 255.128.0.0. 128, ¿de dónde sale ese valor? Recordemos, ¿no es cierto? El primero del segundo rango. ¿Ah? El primero del segundo. El primer bit del segundo octeto, ¿no es cierto? Recordemos que si tenemos el octeto, ¿sí?, y realizamos la matemática de cada uno de ellos de acuerdo a la posición, lo que habíamos hecho la semana pasada. Este vale 1, este vale 2, 4, 8,
Por lo tanto, ¿ya? En el fondo lo que se está haciendo es una consecución de los valores sumados unos con respecto a otros. Por lo tanto, cuando yo, por ejemplo, aplique una máscara 10, que vendría a ser entonces la siguiente máscara, en el fondo dice que a 128 le voy a sumar 64 y por lo tanto voy a obtener 192. Bien, entonces una máscara 10, ¿sí?, vendría a ser el equivalente a decir 255.192, que sale la suma de 128 más 64, ¿cierto? Punto 0.0. Ahora, mientras la máscara va increciendo, ¿no es cierto?, o mientras la máscara va aumentando su valor, la cantidad de hosts direccionables, ¿no es cierto?, para cada una máscara, o sea, para cada máscara, disminuye prácticamente a la mitad con respecto entonces a la máscara anterior. Si la máscara anterior, ¿no es cierto?, una máscara 9, era capaz de direccionar hasta 8 millones de fracción de equipos, una máscara 10, ¿no es cierto?, ahora solamente puede direccionar 4 millones. Bien. Si agrego un bit más, ¿no es cierto?, o si mi máscara va en aumento un bit más, ¿no es cierto?, una máscara 11, ¿sí?, que una máscara 11 entonces vendría a ser el equivalente a decir 128 más 64, que son 192, más 32, 224. Bien, por lo tanto, ¿ya?, mi máscara queda en 255.224.0.0, y esta máscara 11 ahora solamente me permite direccionar la mitad de estos con respecto entonces a la máscara anterior. Bien, y eso entonces conforme vaya avanzando la máscara, ¿sí?, 224, 240, ¿sí?, 248, 252, 254, 255. Cuando nos encontramos entonces con esta máscara 255 o 55, mi red de clase cambia entonces de una red de clase A a una red de clase B, ¿sí?, y la cantidad de equipos entonces, ¿no es cierto?, a direccionar es 65.22.34 cosas, ¿no es cierto?, distintos. Y evidentemente esta máscara también va a ir en aumento en la medida, ¿ya?, de que vaya empezando a trabajar con estas subredes, ¿sí? A nivel de redes LAN, ¿no es cierto?, o a nivel de redes por defecto, se trabajan con máscaras por defecto, 8, 16, 24. Pero cuando nos toque trabajar con sus redes, es acá entonces donde estas máscaras cobran valor. Bien, o estas máscaras entonces que son distintas a las máscaras por defecto, cobran ya especial valor. Por ejemplo, una máscara 255, 255 o 5.2.0 es lo mismo que decir una máscara 22, y una máscara 22 es capaz de solamente direccionar un poco más de 1000 equipos. Bien. Una red de clase C, ¿no es cierto?, nos permite direccionar hasta 254 equipos. ¿Cuál es la máxima máscara que soporta? Una máscara 30, ¿sí? La máscara 30, ¿no es cierto?, es la última máscara que puede soportar una dirección de red. Porque la máscara 30 únicamente va a contar con 2 hosts direccionables, ¿sí? ¿En qué casos, ¿no es cierto?, se utiliza una máscara 30? Por ejemplo, cuando yo tengo un primer router, ¿sí?, tengo entonces, ¿no es cierto?, su interfaz serial 00, y necesito establecer el nexo con un segundo router, donde acá está su serial 001, por ejemplo, y el hecho de establecer, ¿no es cierto?, una conexión punto a punto, ¿sí?, esto normalmente se aplica ya en conexiones punto a punto o en enlaces punto a punto, ¿sí? Las conexiones punto a punto se caracterizan porque entre un equipo y otro no interviene ningún otro dispositivo, ¿bien? Es una comunicación directa entre un dispositivo y otro. Por lo tanto, si por ejemplo estoy en una red privada de clase, o sea, de cualquier clase en realidad, por ejemplo una 10.20.30.0 con máscara 30, ¿ya? Esta va a tener
la primera IP válida y esta va a contener entonces la última IP válida y nada más, ¿sí? Necesito entonces una dirección de origen y necesito una única dirección de destino. ¿Bien? Porque en una red punto a punto no existe cabida para ningún otro dispositivo. Es una comunicación directa entre dos equipos sin mediar ningún otro dispositivo. ¿El tipo de cable es tipo A, cierto? No, este cable serial normalmente se utiliza. ¿Ya? No es el cable UTP que uno normalmente se utiliza, o sea que uno normalmente utiliza para conectar computadores. Este tipo de cables normalmente se utilizan para redes estrella o para redes multipunto. ¿Ya? Eso es. Entonces, conexiones seriales, conexiones punto a punto y por lo tanto una máscara 30 es lo más adecuado. ¿Bien? Se desperdicia entonces el mínimo de recursos IP. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿No es chino? ¿No? ¿Súper? No tanto. Ahora, ¿sí? En materia de direccionamiento IP, el protagonista es la porción de host. ¿Sí? En materia de direcciones IP, ¿no es cierto? El protagonista es la porción de host. ¿Por qué? ¿Sí? Porque una dirección IP, ¿cierto? Puede contener tres tipos. O para cualquier dirección IP, ¿no es cierto? Yo puedo extraer o yo puedo obtener tres tipos de direcciones distintas. ¿Ya? Independiente de la dirección IP, ¿no es cierto? La que sea, cualquiera. Que puede ser red de clase A, B, C, ¿no es cierto? Bien. Si tengo una dirección IP y con su máscara de su red, inmediatamente yo puedo obtener los siguientes valores. ¿Sí? Dice, en toda dirección IP se pueden obtener tres tipos de direcciones, ¿no es cierto? Tomando como referencia la porción de host, ¿no es cierto? Desde la porción de host. Dice acá, por ejemplo, tengo la 192.168.1.0, que es una dirección de red tradicional y con máscara antigua. La primera clase de dirección IP que se puede tener es la dirección de red. ¿Sí? Por definición, ¿no es cierto? La dirección de red corresponde a todos los bits de la porción de host en C. Bien, o sea, yo tengo una dirección cualquiera. Y si pesco los tres primeros octetos en este caso, bien, y el último octeto solamente defino valores 0, lo que estoy haciendo es definir la dirección de red. Y la dirección de red no es más que el ambiente lógico en el cual todos los equipos coexisten. O, ¿no es cierto?, si lo llevamos a un contexto más, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, más genérico, esta sala de clase, ¿no es cierto?, vacía, corresponde a la dirección de red. Bien, pero es una sala vacía, ¿no es cierto? Faltan usuarios en su interior o faltan alumnos en su interior para que se convierta en una clase. Bien, entonces la dirección de red prácticamente no tiene valor mientras no haya usuarios en su interior o mientras no haya equipos conectados, ¿cierto?, ya utilizando esa red lógica. Bien, no es una clase, es tan solo una sala vacía. No es una red, ¿cierto? Bien, mientras no haya equipos conectados utilizando esa red lógica. Bien, entonces, ¿no es cierto?, esto es importante. La dirección de red no es asignable a ningún host. Bien, o sea, este host, una consola, un televisor, un notebook, ¿ya? Ninguno de ellos puede configurarse con la dirección de red, porque la dirección de red únicamente identifica el ambiente lógico de interconexión de cada uno de los hosts. ¿Ok? La dirección de red. Caso contrario, cuando el último octeto o cuando la porción de host son todos valores 1, ¿ya? Estoy hablando de la dirección de broadcast. ¿Sí? El broadcast, ¿no es cierto?, es un mensaje, ¿bien?, o es un tipo de paquete que nace
de cada uno de los equipos, ¿bien? Y se distribuye, se disemina, ¿ya?, a la totalidad de los equipos que forman parte de la misma red, ¿bien? Yo, por ejemplo, en este caso ahora mismo, estoy hablando a viva voz y ustedes me escuchan, ¿ya? Lo que yo estoy hablando, ustedes lo escuchan. En este caso, yo estoy emitiendo una señal de broadcast, porque nace, en este caso, de mi persona, y se distribuye, ¿no es cierto?, a la totalidad de los alumnos, o a la totalidad entonces de los demás partícipes de esta misma red. ¿Bien? En IPv4, ¿no es cierto?, existen tres tipos de mensajes. Ya mencioné el broadcast, ¿bien? Pero también existen otros dos mensajes. Únicas, ¿bien?, que es un mensaje de 1 a 1. Vale decir, es un paquete o es un mensaje que nace de un equipo y tiene como destinatario un único equipo dentro de la misma red. ¿Bien? Es una conversación de 1 a 1. Está el multicast, cuyo concepto es 1 a varios. Por ejemplo, en este caso me estoy dirigiendo a esta fila, descartando entonces lo anterior. O sea, yo por ejemplo estoy diciendo, a ver, necesito que este grupo, ¿no es cierto?, se organice para crear, por ejemplo, una configuración para un switch. Y este otro grupo, ¿no es cierto?, se van a organizar como conjunto para preparar una configuración para los routers. Lo que estoy haciendo en este caso, bien, es ¿cómo se llama?, enfocarme una comunicación que nace de uno, ¿no es cierto?, a un grupo reducido de personas o un grupo particular, ¿ya?, de usuarios dentro de la misma red. Y en este caso, entonces, también estoy emitiendo otro tipo de mensaje, pero dirigido, ¿no es cierto?, a otro grupo dentro de la misma red. Por lo tanto, este concepto de uno es a varios, ¿no es cierto?, pero no a todos. Mientras que el broadcast es un mensaje de uno a todos. ¿Ok? El mensaje de uno es a todos. Todos los equipos generan broadcast. ¿Bien? Porque broadcast es la forma de decir, oye, yo formo parte de esta red, ¿no es cierto?, y también participo. ¿Sí? O sea, no solamente basta la dirección IP, ¿no es cierto?, para que cada uno de los equipos diga, o sea, se identifique dentro de la red. Eso es únicamente un ente identificador. Pero si yo, por ejemplo, estoy pasando lista y digo, no sé, Juan Pérez, y Juan Pérez dice presente, ¿no es cierto?, lo que está haciendo Juan, ¿no es cierto?, es decir presente para decirme a mí que está presente, pero como él también lo está diciendo a viva voz, el resto también escucha. Por lo tanto, él también genera un broadcast. Y lo hace por la misma vía en la cual todos nosotros hablamos. Si hablamos todos al mismo tiempo, esto se convierte, ¿no es cierto?, en una torre de Babel. ¿Ya? Todos hablan entonces al mismo tiempo y por lo tanto, ¿ya?, se genera un tipo de interferencia bastante desagradable, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre ya a nivel de red. ¿Sí? Lo mismo ocurre entonces a nivel de red. Que todos hablando al mismo tiempo, o todos entonces generando broadcast, ¿ya?, finalmente deriva en que ya la red se torna bastante colapsada, ¿bien? Se torna lenta, inestable, colapsa, se cae el concepto en algunos momentos, etc. ¿Bien? La dirección de broadcast, ¿no es cierto?, que es común para todos los equipos. Todos los equipos generan broadcast y todos los, ¿no es cierto?, todos los usuarios de la misma red generan broadcast a través de la misma dirección IP. Lo mismo, ¿no es cierto?, que ocurre con la dirección de red. La dirección de broadcast no puede ser asignada a ningún host. ¿Sí? A este equipo, a este equipo, a este equipo, a este equipo. A ninguno de ellos se le puede asignar la dirección de broadcast. ¿Sí? Entonces, esa sería la última dirección. La última, ¿sí? O sea, del octeto estoy ocupando todos los bits para identificar el broadcast. Y todos los bits son 1. ¿Sí? Entonces, el rango en este caso, el 0 y el 255 quedan inmediatamente descartadas como direcciones potenciales para asignarlas a un equipo.
Bien, no se les puede asignar. Ahora, todo, absolutamente todo, lo que no es broadcast y lo que no es, ¿no es cierto?, dirección de red, se le denomina dirección de host. Y la dirección de host sí es asignable para cada uno de los equipos. Bien, en particular, ya, hay dos direcciones que tienen especial importancia. Bien. La primera dirección, ¿no es cierto?, que es importante, es la dirección, ¿no es cierto?, o la primera IP válida. Bien. La primera IP válida, bien, podríamos decir que es el sucesor de la dirección de red. ¿Ya? Y por definición son todos los bits de la porción de host en 0 menos el último bit. Bien. Si lo llevamos, ¿no es cierto?, a este contexto, es muy cercana, entonces es muy parecida a la dirección de red, con la excepción de que el último bit, ¿ya?, en lugar de ser 0, es 1. Apoyando entonces, ¿no es cierto?, o resaltando este concepto de excepción de que todos los bits de la porción de host, ¿no es cierto?, ya representan red, pero la primera IP válida marca una excepción con el último bit. Bien, si no es 0, necesariamente entonces es 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, a nivel decimal, la primera IP válida es 192.168.0, o sea, .1.1. Bien. Se podría decir entonces que es el sucesor directo de la dirección de red. La dirección de red es 0 y la siguiente dirección 1 corresponde a la primera IP válida. Bien. Y evidentemente está la última IP válida, ¿ya?, y por concepto son todos los bits de la porción de host en 1 menos el último bit. ¿Ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, vendría a ser como el antecesor de la dirección de broadcast. ¿Bien? Está, ¿no es cierto?, la última IP válida e inmediatamente a continuación viene el broadcast. ¿Sí? Ahora, ¿qué tienen en particular la primera y la última IP válida? ¿Sí? Son las direcciones IP que se le asignan al router. ¿Sí? El router, ¿no es cierto?, ¿ya?, es el dispositivo por excelencia que se utiliza para la interconexión entre redes. ¿Sí? O sea, yo por ejemplo tengo esta red, pero también existe la red que está al lado. Existe la red que está al frente, ¿no es cierto? Está la red que se encuentra 2 salas más allá. Cada una de ellas entonces, ¿no es cierto?, forman redes distintas. ¿Sí? Y para poder entonces comunicarme esta red, ¿no es cierto?, para poder comunicarse con esta otra red, necesita la intervención de un router. ¿Bien? Entonces, ¿no es cierto?, para que este router, ¿sí?, tenga esta funcionalidad de interlocutor, ¿sí?, las interfaces que se configuran en el router normalmente o son la primera IP válida o la última IP válida. Bien, entonces, tengo acá mi borrador. Profesor, la multicast corresponde a la clase D, ¿cierto? Sí, sí, pero no son direccionales. Hay equipos a los cuales se les puede direccionar redes de clase D. Bien, se utilizan únicamente para multicast. ¿Ya? Hay algunos protocolos, ¿no es cierto?, protocolos de comunicaciones de LAN principalmente, por ejemplo, EIGRP o SPF, ¿bien?, que utilizan, ¿no es cierto?, este tipo de direcciones para intercambio de mensajes entre ellos. Bien, o sea, por ejemplo, OSPF, ¿ya?, que es un protocolo de comunicaciones LAN, ¿ya?, muy eficiente, ¿sí?,
para establecer, ¿no es cierto?, las comunicaciones entre cada uno de los routers que participa, ¿no es cierto?, que participa en OSPF, se envían mensajes múlticast, ¿no es cierto?, para mantener información con respecto al mapa de OSPF y el estado de los enlaces, ¿bien? Porque OSPF, ¿no es cierto?, junto con ISIS, corresponde, ¿no es cierto?, a la categoría de protocolos de estado de enlace, ¿bien? Pero eso entonces, lo más probable entonces que lo veamos, ¿ustedes son ingenieros o no? No, analistas. Ah, ya. ¿Sí? Es que en el quinto semestre está el ramo de redes de datos, ¿bien? Pero normalmente se aplica o se enseña para ser ingeniero. ¿Y qué enseñan en ese semestre? Protocolos. ¿Protocolo de comunicación? Sí. O sea, TCP/IP o O sea, esto es TCP/IP, ¿bien? Pero ahí, ¿no es cierto?, nos vamos con SPF, con RIP, RIP-NG, ¿cómo se llama? EIGRP, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, ahí nos vamos con un poquito más, ¿no es cierto?, o sea, configuración ya un poco más desarrollada de los routers, ¿sí? ¿De los switches? Sí, también vamos a incluir switch, entonces todavía no está definido del todo porque todavía no llegamos al quinto semestre, o sea, al quinto semestre de la media nueva. Bien, lo más probable es que el próximo año ya entremos de lleno al quinto semestre de los ingenieros. ¿Pero sería la sede de la granja eso, cierto? ¿Ah? ¿Sería la sede de la granja? No, acá también. ¿Pero es que no tienen vespertino ese equipo? Vespertino de ingeniería. Sí. ¿Bien? No, bien, ¿por qué me digo? No, está bien. ¿Qué es igual tiene? No, pero No, cuando me matriculé no había. ahora. Ahora, entonces el próximo año me voy a encargar de hacer, ¿no es cierto?, el ramo de red de datos. Entonces el próximo año está Bien, entonces, porque bueno, en mi condición de instructor CCNA me manejo con este tipo de protocolos y cosas así. Entonces ahí tenemos que ver OSPF, EIGRP, RIP, RIP-NG, OSPF de versión 3, IPv6, todas las cuestiones, ¿no es cierto?, seguridad, ¿ya? Todas las cuestiones que normalmente me gusta torturar, ¿ya? Nos vemos entonces, ¿no es cierto?, en esa asignatura. Volviendo al tema, ¿sí? Tengo acá un router, ¿bien? Y el router se convierte en este caso en el dispositivo frontera, ¿no es cierto?, en el dispositivo que permite o garantiza la comunicación entre las diferentes redes. ¿Bien? Entonces, estos routers poseen interfaces. ¿Bien? Puede ser una serial 000, pueden ser interfaces Fast Ethernet, pueden ser interfaces Giga Ethernet, por ejemplo, una Giga 00. ¿No es cierto? Acá por este otro lado tengo otra interfase, una Giga 01. ¿Bien? Y cada una de estas interfaces entonces conecta con una LAN. LAN A, que puede ser, por ejemplo, una 192.168.10.0 con máscara 24. ¿Sí? Y acá tengo entonces, ¿cierto?, otro universo que puede ser una LAN B. Y esta LAN B tiene por valor la 192.168.20.0 con máscara 24. Para lograr, ¿no es cierto?, o para obtener beneficios de router, esta interfase y esta interfase, ¿no es cierto?, se deben configurar en función de la LAN a la cual está directamente conectada. Vale decir, si la Giga 00, ¿no es cierto?, está comunicando directamente o está conectada directamente a la LAN A, necesariamente la interfase de este router debe estar configurada con una dirección coherente con este ambiente. Normalmente, o la primera IP o la última IP. Y lo mismo ocurre con esta interfase. Como esta interfaz de router está directamente conectada con el ambiente de la LAN B, necesariamente debe estar configurada esta interfase con una dirección IP coherente con el ambiente con el cual se encuentra directamente conectada. Por lo tanto, en este caso también, o voy a conectar, o voy a configurar, más bien, la primera IP, ¿no es cierto?, o la última. La última IP. Bien,
Vamos a Packet 3. Con eso entonces terminamos esta terminó la clase. 7:50, 7:30. No. 8:30, estaba por ahí. Ya por ahí. Escribí la hora. Ya. No, miento. No, si después tenemos hasta las 9:30. no, hasta las 9:50, ¿no? En el calendario se indica hasta las 8:30. Es que después viene la parte sincrónica. Ah, ya. Ahí entonces sigamos, ¿no? Sí, Media nomás. ya. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque esto en el fondo es como un bloque. ¿Bien? Podría ser como el equivalente a un bloque. Ya, continuamos. Bien. No, sí, de verdad, para mí las clases así se pueden llegar. No, sí. Hay que aprovechar la mayor parte del tiempo. Eso. Sí, ¿podemos tratar de aprovechar al máximo esa hora sincrónica? Acá. Sí. Porque el semestre pasado nos pasó en un ramo que no aprendimos nada porque teníamos casi pura hora asincrónica y después al final, muertos. Ya, ok, no hay problema. Sí, acá, si necesitan de profe, acá está. ¿Sí? Y no me voy a mover de acá. Vamos entonces a la parte 3. Bien. Esta PPT después se la voy a pasar una vez que llega a mi casa, ¿no es cierto? Porque en mi casa de internet acá no tenemos de internet. Bien. Vámonos a Packet. ¿Sí? Y en Packet vamos a desarrollar una topología bastante sencilla a modo de ejemplo. Entonces, ¿sí? Vamos a pescar un router, ¿no es cierto? En la parte inferior vamos a pescar un router, puede ser un 1941 o un 1841. Ojo, el 1941, ¿no es cierto?, tiene interfaces Giga Ethernet, mientras que el 1841 tiene interfaces Fast Ethernet. ¿Por qué hago la diferencia? Porque cuando empecemos a anotar comandos de configuración, tenemos que hacer hincapié en el tipo de interfaz en el cual vamos a ingresar. ¿Bien? ¿Prediccionamos uno entonces, profe, no? El 1941 es una muy buena alternativa. ¿Sí? 19:40. El 1941 es una muy buena alternativa. Ese switch, ese router, ¿no es cierto?, posee interfaces Giga Ethernet. ¿Bien? O sea, permite transmisiones de 1000 megabits, ¿no es cierto?, por segundo. Entonces, ¿sí? 1941, ¿sí? Así que se vea grandecito el router, ¿bien? Y este router posee interfaces Giga Ethernet, ¿no es cierto? Posee una Giga Ethernet 00 y posee una segunda interfase Gigabit 01, ¿bien? O sea, tiene una interfase que permite comunicar una LAN y tiene una segunda interfase que permite comunicar una segunda LAN. ¿Bien? Cumple entonces con lo básico. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Este router, ¿ya?, lo voy a comunicar directamente con un par de PC. ¿Bien? Tengo un PC1 y tengo un segundo PC. Bien. A este PC, ¿no es cierto?, le voy a llamar el PC 50. ¿Sí? Y a este otro PC le voy a llamar el PC 60. Entonces, voy a pescar este icono que parece relámpago, ¿ya?, y voy a pescar el relámpago que está acá. ¿Sí? Hago clic en el router y extiendo el cable hasta un primer PC. Bien. Y establece entonces un PC.
y hago el mismo procedimiento para conectar el segundo PC al mismo router. Entonces, después del relámpago, ¿no es cierto? Hago clic en el router y finalmente extiendo a este segundo PC. Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Esta va a ser una red privada de clase. Voy a tener una comunicación entre una red privada de clase C y una red privada de clase B. Entonces, por ejemplo, tengo acá la 192.168.10.0 con máscara 24. Bien. Ahí entonces tengo una primera red. Bien. Y acá tengo, ¿no es cierto?, una red privada de clase B. ¿Sí? Y la red de clase B, ¿no es cierto?, es la 172.16.00 con máscara, ¿cierto?, 16. Bien. Muy bien. Tengo entonces, ¿no es cierto?, ambas redes. Ahora, para el router, ¿sí?, para las interfaces de router, a este equipo le voy a configurar la última IP válida. Para esa interfase, ¿no es cierto?, la que conecta directamente el router con esta red privada de clase C. Mientras que a esta interfase, ¿no es cierto?, la que conecta a este PC, ¿no es cierto?, le voy a configurar la primera IP válida. Bien. Pero haría lo mismo para el revés. Muy bien. Tenemos la última IP y tenemos la primera IP. ¿Sí? Y eso básicamente, ¿no es cierto?, es el ejercicio que vamos a realizar. Vamos a configurar entonces el router de tal manera de asignarle la primera IP válida a esta interfase, la última IP válida entonces a esta otra interfase, y finalmente tenemos que configurar cada uno de los PC, ¿no es cierto?, con una configuración coherente para cada uno de estos equipos y finalmente hacer pruebas de conectividad. Bien, algo súper básico. ¿Ok? Ingresamos al router, ¿no es cierto?, le hacemos clic al router. Bien, voy a aumentar el tamaño de la fuente para que todos podamos ver. Ingreso al router y me voy inmediatamente a la CLI, ¿sí?, a la interfaz de línea de comando. Bien, me dice entonces inmediatamente, ya, o me pregunta este router: would you like to enter the initial configuration dialog? Bien, o le gustaría ingresar, ¿no es cierto?, al diálogo de configuración inicial, y yo le digo que no. ¿Sí? Le voy a decir entonces que no. Bien, enter, y finalmente me dice presione return to get started, ¿no es cierto?, o sea, para comenzar. Presiono enter y finalmente el prompt de este router me muestra el prompt por defecto, el prompt, ¿no es cierto?, predeterminado del router, que es router con un signo mayor que. Bien, en este caso, ¿no es cierto?, estamos en modo exec. ¿Sí? El modo exec no es un modo ya únicamente para consultas básicas. Bien, es un modo usuario. Bien, entonces el modo usuario poco y nada puede hacer a nivel de configuración, o poco y nada puede hacer a nivel, ¿no es cierto?, de intervención del mismo router. Bien, para poder entonces, ¿no es cierto?, acceder a la configuración, el usuario debe escalar a un nivel de privilegio máximo. Bien, para poder entonces entrar al nivel privilegiado de utilización de router, utilizamos el comando enable. ¿Sí? El comando enable. Bien, enable, ¿cierto?, en inglés. Bien, entonces, cuando ingresamos el comando enable, lo que yo estoy diciendo es ingresar
al modo de usuario privilegiado. Y el usuario privilegiado, en lugar de tener, ¿no es cierto?, este signo mayor que, ¿sí?, el prompt ahora lo muestra con este signo hashtag. ¿Ya? Ojo, que el sistema operativo, ¿no es cierto?, o el iOS, ¿bien?, de estos routers están basados en Linux. Bien, entonces, ¿no es cierto?, es muy cercano o hace mucha referencia a ciertos símbolos que hacen referencia, ¿no es cierto?, al superusuario, ¿no es cierto?, o al usuario root. El usuario root en Linux siempre también se muestra con este signo de hashtag. ¿Ok? Aquí también hay distintos niveles de... También existen diferentes niveles. Bien, existen 16 diferentes niveles de usuarios. Bien, o de privilegio, ¿no es cierto? Siendo el 0 sin ningún tipo de privilegio, ¿no es cierto?, y el 15 tiene todo el privilegio. Bien, entonces, en este caso es el usuario privilegiado, vale decir Dios, Kamisama, Jonathan. Bien, o sea, tiene máximo nivel de privilegio. Este nivel de privilegio le permite finalmente al router ingresar al modo de configuración global para poder finalmente configurar el router en función de lo que el cliente o el usuario requiere. Para ingresar entonces en modo de configuración global, digito el comando configure terminal. ¿Sí? Utilizo entonces el comando configure terminal. Bien, que me dice entonces que voy a entrar en modo de configuración de la terminal, ¿no es cierto?, o en modo de configuración global. Cuando le pongo enter, el prompt, ¿no es cierto?, me cambia a esta sentencia. Dice router y entre paréntesis dice config. Significa entonces que ahora estoy en este modo de configuración global, ya estoy en condiciones de poder escribir comandos orientados a la configuración, ¿no es cierto?, de este router. Bien. Entonces, no vamos a cambiar, no vamos a hacer las configuraciones del cambio del nombre, ni de seguridad, ni del mensaje de día, ni configurar las telnets, ¿no es cierto?, nada de eso. Bien. Nos vamos a remitir única y exclusivamente a la configuración de cada una de sus interfaces. Bien. Tanto la giga 00, ¿no es cierto?, hacia este punto, y la giga 01 hacia esta otra red. Para ingresar entonces en el modo de configuración de la interfase, ¿no es cierto?, digo, en este caso, me voy a conectar, ¿sí?, o debo ingresar a esta interfase, que en este caso es la interfaz giga 00, para poder entonces configurar la última IP válida del segmento de clase C. Entonces, para ingresar entonces en este modo de configuración de interfaz, digo interface, ¿cierto?, giga 00, ¿sí? Digito el comando interface giga 00 y al presionar enter la sentencia del prompt también cambia y en este caso me dice que estoy en modo de configuración de interfase. Bien, ahora ya que estoy en este modo de configuración de interfase, lo que me resta es publicar la dirección IP. En este caso va a ser la última IP válida de este segmento de red. Recordemos que en el caso de una red privada de clase C, la última IP válida en este caso sería la 1.254. Bien, con máscara 255.55.55.0. Bien, la máscara se escribe completa. Entonces, digito el comando IP address, ¿sí?, y digito entonces la dirección citada, 192.168.10.254. A continuación, ¿no es cierto?, un carácter espacio, ¿no es cierto?, y digito la máscara en formato completo. Enter, ¿sí? IP address 192.168.10.254 con máscara 255.255.255.0. Bien,
¿Qué dice ahí? Interfase G0. Interface G0/0. ¿Sí? Para ingresar entonces el modo de esta configuración. Una vez ya al interior del modo de configuración, digito el comando IP address, dirección IP, ¿no es cierto? 192.10.254 con la máscara ya correspondiente a esta clase de red. Ahora, si usted se da cuenta, el router en ambos interfaces presenta una flecha de color rojo con, ¿no es cierto?, la punta mirando hacia abajo. Eso significa que dicha interfaz, si bien se encuentra directamente conectada o físicamente conectada, bien, administrativamente se encuentra no operativa, ¿sí? Se encuentra entonces, ¿no es cierto?, desactivada y la línea de protocolo no está funcional, bien. Por lo tanto, una vez que yo publiqué la dirección IP, la interfaz se la debo levantar para que su línea de protocolo entre en funcionamiento, ¿ok? Para activar, ¿no es cierto?, la línea de protocolo o para levantar, ¿no es cierto?, la interfaz, digito el comando no shutdown. ¿Sí? Y el comando no shutdown activa entonces la línea de protocolo del router. Bien, y finalmente la interfase, ¿sí?, se activa. ¿Ya? La flecha entonces cambia a un color verde con la punta mirando hacia arriba. ¿Sí? Entonces que la línea de protocolo se encuentra activa y ya se encuentra totalmente operativa dicha interfase. Bien, una vez que ya tengo todo eso configurado, me puedo salir de este modo de configuración de la interfaz. Bien, con ello, ¿no es cierto?, configuré esta primera interfase. Bien, el mismo procedimiento debo realizar con la interfase vecina. Bien, donde en este caso me pide configurar la primera IP válida de la red 172.16.00 con máscara 16. ¿Qué pasa? No, una pregunta cortita. Para que esto quede guardado, ¿no hay que apretar algo? ¿O solo se cierra? Nada más. Digo exit, nada más. Maravilloso. Bien, ojo, ¿sí? Ojo. Si usted apaga el router, todo se va a perder. Por lo tanto, normalmente se hacen prácticas de guardarla en la NVRAM, ¿ya? O sea, yo por ejemplo, en este modo, ¿sí? En este modo, yo puedo escribir el comando do WR, ¿bien? Y este comando do WR me almacena, ¿no es cierto?, la configuración de la RAM, ¿bien? La configuración, ¿no es cierto?, del router que queda residente en la RAM. Y como queda residente en la RAM, si yo apago el router se pierde absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, para evitar precisamente que el router se apague, ¿no es cierto?, accidentalmente y pierda toda la configuración, yo puedo escribir el comando do WR, ¿ya? Y lo que estoy diciendo entonces es que escriba, ¿ya?, la configuración, ¿no es cierto?, de tiempo real, que se llama la running config, y la voy a almacenar en un tipo de memoria especial que tienen los routers llamada la NVRAM, en la forma de un archivo llamado startconfig. Bien, pero eso, ¿no es cierto?, es materia de otro podcast. ¿Sí? Entonces, el mismo modo, ¿no es cierto?, del mismo modo como configuré la Giga 00 para este ambiente, debo realizar la misma tarea, ¿no es cierto?, para el segundo ambiente, o vale decir para la segunda red. En este caso, la 172.16.00, donde me piden configurar la primera IP válida. Señores, los escucho. Necesito entonces ingresar a la interfase Giga 01. ¿Con qué comando yo entonces voy a ingresar a la interfase Giga 01? G0/1. Interface antes. Interface, ¿cierto? Ya. Interface, ¿cierto? Giga 01. Bien. 0/1. Súper bien. A continuación debo publicar la dirección IP, que en este caso, bien. No,
Acércale. No, sí, sí. No, creo que- Necesito entonces publicar Y el otro- la primera IP válida, ¿ya?, de una red privada de clase P con máscara por defecto. ¿Con qué comando entonces publico esta primera dirección IP? IP, ¿no es cierto? Address Address 172.16.0.0. 172.16.0.1. Muy bien. ¿Sí? Porque la primera IP válida, ¿no es Sí, cierto? se me fue Alguien eso. dijo la .0.0. Yo dije 0. Pero la .0.0 corresponde a la dirección de red. Se me Y había la ido. dirección de red no se puede asignar a ningún host. En el otro sería 255.0.0 también. 255.255.0.0. Ahí sí. Eso sí. Bien. Entonces, 172.16.0.1 con máscara 255, ¿sí? .255.0.0. Enter. Luego, necesito hacer el levantamiento administrativo de la interfase. Perfecto. No shutdown, exit. Ahí está configurado. Enter. La línea de protocolo entonces ahora se encuentra activa. ¿Sí? Anda con la fecha arriba. Y finalmente, me salgo de este modo ya de configuración de También interfaz. mi cuenta. Y listo, ¿no es cierto? No tengo nada más que hacer con el router. ¿Sí? Ya se encuentra configurado, ¿no es cierto?, cada uno de los, ¿no es cierto?, cada una de las interfaces del router. Ahora, ¿sí?, lo que me resta es configurar cada uno de los PC en función del ambiente lógico en el cual cada uno de ellos, ¿no es cierto?, habita. Bien, en este caso, ya, voy a configurar la IP50 de esta red. Bien, configurar tu equipo, ¿no es cierto?, es relativamente sencillo. ¿Sí? Entonces, me voy al PC, ¿sí? Me voy acá al escritorio y me voy entonces al primer icono que dice configuración IP. ¿Bien? Ahí está. De manera estática, entonces voy a configurar la 192.168.10.50. Bien. Voy a configurar entonces, ¿no es cierto?, el PC50, ¿ya? Existe entonces una correlación directa con el número de la IP que voy a disponer en el equipo. Por lo tanto, si mi red, ¿no es cierto?, es la 192.168.10.0 con máscara 24, y me están pidiendo la configuración del computador 50, tiene directa relación, ¿no es cierto?, o tiene sentido, ¿ya?, de que ese número 50 va a ser el último valor, ¿ya?, para la configuración IP. 192.168.10.50. Bien. Si presiono el botón tabular, automáticamente nos va a llevar al siguiente campo que hace referencia a la configuración de la máscara de tu red. 255.55.55.0. Automáticamente entonces el sistema detecta ya la máscara en función de la identificación del primer valor del primer objeto. Bien. Ahora, esto, ¿no es cierto?, el default gateway, ¿sí? Quiero que todos ustedes pesquen el dedito, ¿sí? Todos ustedes pesquen el dedito y de esta sala, ¿no es cierto?, me indiquen cuál es la salida. Todos entonces, ¿no es cierto?, están apuntando a ese punto, ¿verdad? Significa, ¿no es cierto?, que esta es la salida y la única salida que existe de esta red para poder entonces o salir al exterior en la forma de la internet o poder entonces ingresar a otras redes, a otras salas. Bien, existe entonces una única salida. En el caso de router, ¿ya?, o en el caso de las redes, la salida está definida, ¿no es cierto?, por la dirección IP que se configura en la interfase que conecta directamente el router, ¿no es cierto?, con su ambiente lógico. Bien. Entonces, la puerta de enlace predeterminada no es más
que la dirección IP que usted configuró es la interfase, ¿no es cierto?, del router que conecta directamente el dispositivo con el ambiente de red. ¿Bien? Quiere decir de que si en este caso, ¿no es cierto?, esta dirección IP es la 192.168.10.154, esa es la puerta de salida ya para las pilas TCP/IP. Entonces, todos los equipos que pretendan salir al exterior, ¿no es cierto?, deben configurarse con esta puerta de enlace predeterminada. Cualquier equipo, ¿no es cierto?, que no esté configurado con su puerta de enlace predeterminada, únicamente va a poder comunicarse con equipos de la misma red, pero no va a poder salir al exterior, porque desconoce la existencia de estas puertas de salida. Es como si usted, ¿no es cierto?, estuviese sentado en esta sala de clase, pero al no saber la dirección de dónde está la salida, solamente se va a quedar en esta sala. ¿Bien? Entonces, la puerta de enlace predeterminada es la puerta de salida o la puerta de entrada, que en este caso, ¿no es cierto?, coincide con la dirección IP que publiqué en la interfaz que conecta directamente el router con su ambiente de red. Bien, entonces, el Default Gateway, en este caso entonces vendría a ser la 192.168.10.254. ¿Bien? Muy bien. El mismo procedimiento debo realizar para con este PC60 de esta red. Bien, entonces, ingreso al PC. Veo mi escritorio, configuración IP. ¿Cuál vendría a ser la dirección IP entonces si el PC es el 60? 172, ¿no es cierto?, punto 16. Punto 0, ¿cierto? Punto 60. Bien. Con máscara 255.255.0.0, ¿cierto? Automáticamente detecta la clase de red clase C. Y finalmente me pide la dirección de gateway. ¿Cuál es el gateway en este caso? Me dice primera IP válida de este segmento. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál vendría a ser? 172.16.0.1. Perfecto, súper bien. 172.16.0.1. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo configurada dicha pila, me puedo salir. Bien. Y ahí tengo un ambiente. Ya tengo listo, ¿no es cierto?, la configuración. Hagamos prueba. ¿Sí? Me voy a conectar a este PC 50, ¿cierto?, a este PC que pertenece a la red de clase C, ¿no es cierto? Me voy al clon, ¿ok? Y voy a ocupar el comando ping para comunicarme o enviarme paquetes al computador vecino. Y digo ping 172.16.0.60. Bien. Ahí entonces, ¿no es cierto? Ahí está, ¿sí? Ahí entonces estoy enviando paquetes, ¿ya?, desde este computador 50, ¿no es cierto? Y llegó entonces al computador 60 de la red vecina. Bien, paquetes enviados 4, paquetes recepcionados 4, porcentaje de pérdida 0%. Por lo tanto, nosotros se nos perdió uno. Por lo tanto, ¿no es cierto?, desde este computador estoy enviando paquetes, ¿no es cierto?, a este otro computador, ¿no es cierto?, de esta otra red. ¿Sí? Acá tengo, ¿no es cierto?, una red de clase C, acá tengo una red de clase B, ¿no es cierto?, y el router se convierte en el intermediario entre estas dos redes que aparentemente son distintas unas con respecto a otras. Bien, ahora, ¿sí?, si me voy a este otro computador del PC60, ¿no es cierto?, y me voy entonces a la misma línea de comandos, puedo hacer un ping, ¿sí?, a la 192.168.10.50 y voy a obtener el mismo resultado. Vale decir
desde este computador estoy enviando mensajes o paquetes a este vecino y estoy obteniendo entonces la respuesta por parte de él. Bien, paquetes enviados 4, recepcionados 4, 0% de pérdida. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo integridad en la comunicación. Bien, o sea, los PC, ¿no es cierto?, están configurados con una IP coherente, cada uno de ellos, y el router también sus interfaces están configuradas o con la primera o la última IP válida de cada uno de esos segmentos, logrando no solamente coherencia, ¿no es cierto?, entre cada uno de ellos, sino que también la posibilidad de interconectar cada uno de los equipos. Profesor, ¿por qué se puede ver que en el primer envío de los paquetes se recibieron solo 3? Sí, normalmente ocurre por mareo de la misma plataforma. Ay, ¿Ya? Pero sí, pero Se lo marea, siguiente ya ¿no es estaba bien. cierto? Sí, O normalmente. sea, cuando se hacen estas pruebas, lo ideal es hacerla más de una vez porque... Tiene margen de error Porque igual. sí, tiene un pequeño margen de error. ¿Ok? La pérdida tiene eso, ¿sí? ¿Perdón? Tiene pérdida, ¿o no? No, ya no tienen pérdida. Ahora tienen, ¿no es cierto?, 100% de integridad. ¿Bien? ¿Va bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿Nada? Súper. Para terminar. ¿Ah? Parece Claro. Ya tiene mascarilla. ya no sirve así. Es que al día siguiente, ¿no es cierto?, en la misma coordinación le pedí un plumón. ¿Ya? Y me llega y venía con borradores. Lo tengo que cuidar como hueso santo. Ah, le dijeron eso. No, a mí mismo me dijo, oye mismo, Se vio un espejo y dijo, han oye, perdido caleta de borradores. No perdáis esto. Se pasaron al lado oscuro. Claro. Amárrelo con un hilito Sí, al no, plumón. no, no, me lo ataba la mano. Sí. Algo así. ¿Bien? con velcro. Claro. Tenemos, ¿no es cierto?, una red privada de clase C. 192, 168, punto 10.0 con máscara 24. Máscara por defecto. Bien. Y yo necesito entonces, ¿no es cierto?, encontrar diferentes direcciones IP. Por ejemplo, me piden el PC100. Me piden, por ejemplo, un PC200. Y finalmente me piden un PC 150. ¿Bien? ¿Por qué lo agrandaste? Entonces me dicen, ya, a partir de esta red y con esta máscara, necesito entonces que obtener la dirección IP del PC100, del PC200 y del PC150. Como estos son valores que normalmente, o sea, como una red privada de clase C, ¿no es cierto?, únicamente el último octeto ya identifica la porción de host, es total, completa y absolutamente lógico que las direcciones o que los números de PC van a coincidir con la dirección IP que pretendo, ¿no es cierto?, disponer. Por lo tanto, ya para este PC100, perfectamente puede ser la 192.168.10.100, ¿sí?, con la misma marca. ¿Sí, no es cierto? Tiene sentido. Más lógico, ¿dónde? 192.168.10.200, ¿no es cierto?, con la misma marca. Y finalmente, para el PC 150, 192.168.10.150. O sea, total, completo y absolutamente acogido a la lógica occidental, ¿no es cierto?, a prueba de. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando ya nos enfrentamos a una red privada de mayor cantidad de hosts. Por ejemplo, una red privada de clase B. Y en lugar de ser el computador 150, 200 o 100, ¿no es cierto?, nos piden el computador, el PC 1000. ¿Sí?
nos piden el PC 2000 o nos piden el PC 1500. Y el único antecedente, ¿no es cierto?, que tengo, ¿ya?, es que todos estos tienen la misma porción de red. 172.16.1 172 entonces, .16, lo que sea, ¿sí? Y 172 entonces, .16, cualquier cuestión. Bien, entonces, a partir de estos números de host, debo ser capaz de obtener sus direcciones IP, bien, en formato entonces, ¿no es cierto?, octal. ¿Cómo se hace esto? Bien. Normalmente yo para enseñar esto, ¿sí?, utilizo la siguiente tablita. 254, 255 y ahí es la diferencia, pero no puede ser ahí. Esta tablita también la voy a compartir con usted. Bien. Esta tablita entonces también la voy a compartir con usted. El cuadro amarillo, ¿sí?, representa el tercer octeto. Dice ahí, ¿no es cierto?, en la parte superior, que el cuadro amarillo entonces representa el tercer octeto. Está acá. Bien. Mientras que el cuadro calipso, ¿no es cierto?, representa el cuarto octeto. Bien. Representa entonces el octeto que está aquí. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, ocupando esta planilla, ¿no es cierto?, ocupando esta plantilla, bien, voy a calcular el PC 1000, ¿sí?, voy a calcular el 2000 y finalmente el 1500. Bien. ¿Se acuerda cuando el año pasado, el semestre pasado, la semana pasada empezamos a hacer cálculos? Sí. ¿Sí, no es cierto? Bien. Y acá lo tengo que llevar a una nueva dimensión, porque los primeros cálculos los hacía restando 128, 64, 32, 16, etc. Pero acá entonces lo debo llevar a una nueva dimensión donde nos encontramos con estos valores, que en el fondo no es más que la continuación, ¿no es cierto?, o la evolución de el avance entonces de estos valores. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, vamos. ¿Cómo se realiza esto? A 1000 le puedo restar 32.768. No. ¿No es cierto? Debería ser el 512. Huevito. ¿Sí? La idea, ¿no es cierto?, es que veamos cada una de las preguntitas. Bien. A 1000 le puedo restar 16.384. ¿No es cierto? Huevito. Otro huevito más. ¿Sí? A 1000 le puedo restar 8.000 y fracción. No. Huevito. A 1000 le puedo restar 4.096. No. Huevito. Le puedo restar 2.048. No. Huevito. Le puedo restar 1.024. No. Le puedo restar 512. Sí. Ahí. Bien. Entonces, ¿no es cierto?, tengo acá 1000. ¿Sí? Y le voy a restar 512. A 488. 488. Muy bien. Perfecto. 488. Y continúo con la resta realizando entonces la misma pregunta. ¿A 488 le puedo restar 256? Sí. Ahí. Bien. Entonces digo 488 menos, ¿no es cierto?, 256 y me queda 232. ¿Sí, no es cierto? Sí. Ahora la pregunta es, ¿232 es mayor o menor a 256? Menor. Menor.
Como 232 es menor a 256, este valor se va inmediatamente al cuarto octeto. ¿Sí? Morí. Lo único que me resta es obtener el valor del tercero. ¿Bien? Si usted se da cuenta, este octeto lo trato del mismo modo como yo tratase un octeto individual, donde los valores 1 están en la primera posición, que vale 1, y en la segunda posición, que vale 2. Por lo tanto, 2 más 1, 3. 3. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el computador 1000 de una red privada de clase B con máscara por defecto es la 172.16.3.232. Me perdí. ¿Y si el número es mayor a 256? Si el valor, ¿no es cierto?, acá de la resta es mayor a 256, continúo con la resta. ¿Bien? Sí. Ahora, es poco probable, ¿no es cierto?, que al llegar a esta altura tenga un valor por sobre el 256. Si por ABC motivo llegué a este límite, ¿sí? Si por ABC motivo, ¿no es cierto?, llegué a este límite y aún así es mayor a 256, quiere decir que el ejercicio en algún instante, ¿no es cierto?, de la evolución está mal. ¿Sí? Computador 2000 o PC 2000. Vamos con eso. Y voy a comenzar entonces con la misma secuencia. ¿Bien? Pero vamos a ir entonces un poquito más rápido. ¿No es cierto? A 2000 no le puedo restar 32.000. Obvio. No le puedo restar 16.000. No le puedo restar 8.000. No le puedo restar 4.096. No le puedo restar 2.048. Pero sí le puedo... Bien, por lo tanto ahí, un 1. ¿Sí? Sí. Por lo tanto digo 2.000 976. menos, ¿no es cierto?, 1024 y me da o me arroja 976. ¿Bien? Muy bien. Ahora, a 976 le puedo restar 512. Sí. Muy bien. Por lo tanto, ahí. ¿Sí? Dije palito, por lo tanto sí le puedo restar 512. ¿Ok? Entonces digo, le voy a restar 512 y me va a arrojar 464. ¿Sí? 464. ¿Bien? Y con este resultado me digo, a 464 le puedo restar 256, otro palito más. ¿Bien? 56. Ah, ya. No he dicho nada. Ya casi. Ok, entonces, ¿no es cierto?, finalmente me quedan 208. Ahí está. ¿Sí? 208, al ser un valor menor a 256, automáticamente se va al cuarto octeto. Y el tercer octeto, ¿no es cierto?, se obtiene a partir de la suma de todos los valores en 1. Vale decir, los valores en 1 están en la posición tercera, segunda y primera. 7. Donde el tercero vale 4, más 2 son 6 y 1 7. ¿Sí? Por lo tanto, el computador 2000, ¿ya?, de una red privada de clase B con máscara por defecto, es la 172.16.7.208. ¿Bien? O sea, estas unidades, ¿no es cierto?, decimales, las estamos llevando a octales, ¿no es cierto? La estamos llevando entonces, ¿no es cierto?, en notación
octavos, ¿no? Anotación entonces, ¿no es cierto?, en octetos. Y finalmente, ya, antes de irnos, computador 1500. Bien. ¿Podemos intentarlo? Ah, ¿Podemos intentarlo solo? juegue, ¿sí? Juegue. Bien. El computador 1500. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? Y yo le voy a decir inmediatamente si está bueno o no. Profe, ¿es la primera que donde ya no alcanza? O sea, me refiero, ahí se le puede restar 1024, ¿cierto? Sí, se le puede restar entonces 1024. Ya, palito. Y en el siguiente ya no se puede. Perfecto. Entonces, ¿ahí el tiro se guarda ese número o tiene que esperar a terminar ese octeto? Lo ideal es que comience, ¿no es cierto? O sea, termine por completo el octeto. Ay. ¿Bien? Porque se puede dar, ¿no es cierto?, de que le puedo restar, ¿cómo se llama?, 1024, pero no le puedo restar 512. ¿Bien? Y en lugar de ello le puedo restar 256. Por lo tanto, el valor cambia radicalmente. ¿Sí? Computador 1500, entonces, ¿no es cierto?, se lo dejo a usted. 5. Ya, punto 5. Súper, está bien. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Por qué? ¿Sí? Seguirán diciendo por qué. Computador 1500, ¿sí? No le puedo restar 2000, pero sí le puedo restar 1024. ¿Bien? Por lo tanto, 1024 marco el 1 aquí. ¿Bien? Digo entonces 1500 menos 1024 son caletas. ¿Sí? Son 400, ¿no es cierto?, a 76. ¿Sí? ¿No es cierto? 476. A 476 yo le puedo restar 1024, o sea, 512. Bien, por lo tanto, me salto, ¿sí?, el 512, pero sí le puedo restar entonces, ¿no es cierto?, 256. Bien. Y esto finalmente resuelve en 220. Ese 220, al ser un valor menor a 256, inmediatamente se va al cuarto octeto. Y el tercer octeto se obtiene únicamente de la suma de los valores considerados en 1. Vale decir, el cuarto, ¿cierto? Y como sí le puedo restar 256, también debo sumar el valor del primer octeto, o sea, del primer valor. 4 más 1, 5. Bien, ahí entonces, ¿cierto?, nos vamos con esta parte. Señores, como nos extendimos un poco, ¿no es cierto?, en la clase asincrónica, bien, para darle validez, ¿no es cierto?, a esta clase asincrónica, tengo una linda actividad para usted para que la haga en la casita. En realidad son dos actividades. Bien. En realidad, ¿no es cierto?, son dos actividades. Bien. La primera actividad, ¿no es cierto?, es ejercicio de cálculo. Bien. La primera parte dice, ¿no es cierto?, escribir la máscara completa para las siguientes máscaras compactas. Entonces, ¿no es cierto?, tengo ejemplos de la máscara 8, 16 y 24, donde sus máscaras completas son 255.000, 255.55.00 y 255.55.55.0. Pero tenemos máscaras 6, 30, 7, 26, 9, 29, etc. Usted, ¿no es cierto?, completa cada una de las máscaras, ¿no es cierto?, de acuerdo al número de máscaras compactas. La segunda parte, el ejercicio inverso. Vale decir, a partir de una cantidad determinada de máscaras completas, usted tiene que ser capaz de resumirlas, ¿no es cierto?, en la máscara compacta. Bien.
¿cierto? Y finalmente lo que acabamos de ver. A partir de una red privada de clase B con máscara por defecto, ¿no es cierto?, calcular los siguientes hosts. Acá, por ejemplo, he tenido el computador MI, ¿sí? El computador MI creo que está por acá, ¿verdad? Por acá lo tenía el computador MI, por ahí, ¿sí? O si no, está lo mismo. Bien. Entonces tenemos una cantidad determinada de hosts para que usted se vaya feliz al baño, ¿no es cierto?, y usted lo haga ahí. ¿Sí? Sí, lo siento, porque no creo que exista otra instancia en la que usted la vaya a hacer. Bien, entonces, si quiere obtener, o sea, si quiere ganar tiempo cuando vaya al baño, yes. Bien, y ahí entonces la hace. Bien, la hace. ¿Ok? Sí. Ahora, también directamente en la actividad o en lo que vimos hoy día en clase, ¿sí? ¿Y es gratis? Ya. ¿Por qué me miráis con cara de oh, qué tonta la voy? Dígame disculpa. Entonces, Me sentí mal. tengo dos redes, ¿sí? Dos redes de clase D, una 172.10.00 con máscara 16 y una 172.20.00 con máscara 16. Bien, entonces, para esta interfase configure la primera IP válida y para esta interfase configure la última IP válida del segmento. Bien, este segmento posee tres equipos, 1520, 3812 y el 2421. Y por otro lado, ¿no es cierto?, esta otra red posee el 993, el 1674 y el 4623. Bien, configure entonces, ¿no es cierto?, las interfaces para cada uno de los routers, configure, ¿no es cierto?, o obtenga las direcciones IP de cada uno de los hosts y configure la pila TCP/IP indicando la IP, la máscara de su red y la puerta de enlace predeterminada para cada uno de los equipos. Al final, debo obtener comunicación integral de cada uno de los hosts dentro de la red. ¿Bien? Perfecto. Entonces, estas dos actividades se las voy a enviar una vez que llegue a la casa, ¿no es cierto?, para que la desarrolle a lo largo de la semana. Y después entonces me envían el trabajo de buen día. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy sencillo. Está molestando con el negro. Ya. Sin otro particular, no me queda más que agradecer su asistencia, presencia, paciencia, ¿cierto? Bien. Se acercan a firmar, señores, entonces, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que la fuerza los acompañe siempre y podemos salir arrancando de este humilde. Hasta la lista. Hasta la lista. El activo de contexto. Muy bien. Ahí. Ahora sí. La configuración, ¿no es cierto?, de los puertos del lazo tienen directa relación con el ambiente. Sí. No lo notaste porque te pasaste toda la clase para La semana pasada, la indicación de la acción. Ojalá me hubiese votado. Y luego me preguntaron el día 16 de agosto. La interfaz, entonces vamos a configurar una IP. Se puede configurar su puerta de enlace predeterminada. Es la línea.